Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en este recinto tan importante para cada uno de nosotros. Vamos a platicarles un poquito sobre la microbiota en obesidad infantil y alteraciones metabólicas. Pues antes que nada es centrarnos qué es una microbiota normal. Todos sabemos que cuando hablamos de microbiota, pues hablamos de este conjunto de microorganismos que se encuentran en un hábitat. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿y qué es una microbiota normal? Pues es este conjunto de microorganismos que conviven con el huésped, que conviven con nuestras células sin causar enfermedad. Por lo tanto, al día de hoy podemos considerar a la microbiota como un órgano más completamente funcional del cuerpo humano. La microbiota mantiene una estrecha interacción con las células del intestino y cumple diferentes funciones importantes, las cuales trato de resumir acá. No son las únicas, pero quizás son las 4 más importantes. La microbiota es este conjunto de bacterias en nuestro intestino, cumplen funciones metabólicas, funciones de barrera, función de defensa y función de mantenimiento. Es decir, esta comunidad bacteriana tiene un comportamiento simbiótico y mutualista con las células eucariotas humanas, por lo tanto, lleva a cabo funciones homeostáticas que condicionan nuestro estado de salud. Conociendo todo esto, ¿por qué es importante la microbiota entonces? Y aquí sí quiero hacer hincapié que en los últimos años cada día conocemos mejor los diferentes componentes y funciones de nuestra microbiota intestinal. Actualmente sabemos que hay cambios en la microbiota a lo largo del ciclo vital y hay un sinnúmero de potenciales factores que van a influir en este cambio. La microbiota se empieza a instalar desde el momento que nacemos y va a depender del tipo de nacimiento, por cesárea o por parto. Posteriormente, dependiendo del tipo de alimentación que reciba el bebé, ya sea leche materna o con sucedáneos, va a empezar a establecerse una microbiota diferencial. A medida que el bebé crece y con la introducción de alimentos sólidos, la diversidad de la microbiota va a aumentar y la comunidad converge hacia un estado similar en el adulto. Esto es, a partir de los 3 a 6 años de edad, la diversidad microbiana de un niño ya es similar a la del adulto. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, que se va estableciendo la diversidad microbiana, nuestro sistema inmune va aprendiendo a diferenciar entre bacterias comensales y patógenas. ¿Sí? Aquí podemos ver de una manera muy sencilla cómo al nacimiento nuestra microbiota es inestable, es decir, hay una baja diversidad. La diversidad empieza a aumentar en la infancia y en la adolescencia, teniendo una microbiota completamente estable y diversa en la edad adulta. Y cuando se inicia el proceso de envejecimiento, esta diversidad se empieza a perder y la microbiota se vuelve inestable, se pierde la diversidad, es decir, hay una disminución de lo que se conoce como microorganismos beneficiosos y aumentan los microorganismos patógenos. ¿Y esto por qué se da? Y aquí es donde empezamos a entender el papel de la microbiota en el proceso salud-enfermedad. La microbiota juega un papel fundamental entre la inflamación sistémica asociada a obesidad y a diferentes comorbilidades. ¿Esto por qué ocurre? De este lado, aquí a mano izquierda esquematizamos lo que es una microbiota diversa o lo que consideramos como una microbiota normal, donde predominan bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta del tipo de butirato. El butirato es esencial para mantener la estabilidad de la membrana intestinal. Cuando hay una pérdida de la diversidad y hay una disminución de bacterias productoras de butirato,
ocurre un proceso que se llama leaky gut, es decir, hay una mayor permeabilidad intestinal. Esto permite el paso de productos bacterianos como el lipopolisacárido y otros metabolitos a nivel extraintestinal. Al pasar a nivel extraintestinal, lo que va a ocurrir es que se van a activar diferentes vías, como las de la NF-kappa beta, que condiciona un incremento en la síntesis y liberación de citocinas proinflamatorias. Y eso es lo que se conoce como endotoxemia metabólica. ¿Por qué endotoxemia metabólica? Porque el lipopolisacárido finalmente es una endotoxina, pero es una endotoxina de una especie bacteriana no patógena. Por eso no produce infección, produce endotoxemia. Con todo esto, nosotros iniciamos el estudio de la microbiota en población infantil, considerando que es un grupo en el cual podemos intervenir a edades tempranas para evitar obesidad y comorbilidades en la etapa adulta. Lo primero que pudimos observar es que había una distribución diferencial de las familias que predominan en la microbiota intestinal, que son la familia de Firmicutes y Bacteroidetes. Dentro de los Firmicutes, que es el que más predomina de manera natural, se encuentran los lactobacilos. Cuando nosotros medimos las abundancias de lactobacilos de los tres géneros, de las tres especies más predominantes en la microbiota intestinal, observamos que había diferencias entre los niños delgados y los niños obesos, predominando en los niños con obesidad el Lactobacillus reuteri y en los niños delgados el Lactobacillus paracasei y casei. De manera paralela evaluamos el tipo de dieta, los patrones de alimentación que llevaban estos niños y pudimos observar que cuando había una alta ingesta de hidratos de carbono simple, las posibilidades de desarrollar obesidad prácticamente se duplicaban frente a una alta abundancia de Lactobacillus reuteri. Al observar este resultado de carbohidratos simples, en la industria, ¿cuál es el carbohidrato simple que se consume más, sobre todo en población infantil? Y la respuesta fue la fructuosa. La Organización Mundial de la Salud recomienda que deben de ser menor a 50 gramos por día en su totalidad, incluyendo de frutas, alimentos procesados, etc. Nuestra población infantil consume muy por arriba de esas cantidades y con lo cual pudimos comprobar que había una asociación directa entre el Lactobacillus reuteri, alto consumo de fructosa y adiposidad. Esto siendo estadísticamente significativo, como podemos observar, CC es circunferencia de cintura y tenemos 3.40 veces más posibilidades de tener obesidad medida a través de circunferencia de cintura cuando hay un alto consumo de fructosa y una alta abundancia de Lactobacillus reuteri. Y finalmente, lo que decidimos hacer es utilizar una metodología novedosa, estadística, que se llama análisis de senderos o PAD análisis, y esto lo que te permite es hacer un análisis de proyección aún en estudios observacionales para probar hipótesis causales. Y aquí lo que podemos observar es a un alto consumo de fructosa, una alta abundancia de Lactobacillus reuteri. Cuando hay un incremento de la circunferencia de cintura, empezamos a observar alteraciones metabólicas. Recordándoles que estos son niños aparentemente sanos de 6 a 12 años y aún así, me voy a centrar en este cuadrito amarillo, podemos observar cómo alto consumo de fructosa, alta abundancia de reuteri, incremento de circunferencia de cintura y tenemos un incremento de 2.60 miligramos por decilitro de triglicéridos en los niños en comparación con aquellos con bajo consumo de glucosa y baja abundancia relativa de Lactobacillus reuteri. Con todo esto, entonces dijimos, bueno, ya tenemos reuteri, ya tenemos fructosa, pero ahora vamos a ver si realmente esta circunferencia de cintura es un mediador en la asociación con el proceso inflamatorio, que es lo que le estamos apostando al tener una disbiosis de la microbiota intestinal. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que sí, efectivamente, había un efecto directo cuando tenemos un tercil bajo
de Lactobacillus paracasei, que es una bacteria identificada como beneficiosa, como protectora del desarrollo de obesidad, ¿sí?, con los niveles de interleucina 10. Esto sí va encaminado a probar nuestra hipótesis causal de la mediación a través de circunferencia de cintura, que representa esta obesidad abdominal asociada a alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina y disminución de la adiponectina. Y en este cuadro, aquí confirmamos esos resultados, donde podemos observar que hay tanto efectos directos como indirectos de la microbiota intestinal sobre el índice OMA y los niveles de adiponectina. Podemos observar que cuando hay una abundancia relativa media de Lactobacillus paracasei, hay un incremento del índice OMA. Sin embargo, cuando tenemos a manera de una tendencia, como va aumentando la abundancia de Akkermansia mucinífila, este índice OMA va presentando una reducción estadísticamente significativa. Y ya para terminar, sabemos que la microbiota las bacterias no trabajan de manera individual, por lo tanto, mediante ecuaciones estructurales decidimos crear perfiles. Y aquí estos resultados realmente son sorprendentes. El perfil 1 y el perfil 2 nos habla de bajas abundancias de Staphylococcus aureus, que se ha observado es una bacteria asociada a obesidad, y el perfil 5 tiene alta abundancia de Staphylococcus aureus. Y miren, directamente con adiponectina, sabemos que la adiponectina se encuentra muy disminuida en los pacientes con obesidad e incrementada o en valores normales en las personas con normopeso. Entonces, en aquel perfil de bacterias donde tenemos Staphylococcus aureus bajo, tenemos un incremento de adiponectina, esta estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando se incrementa la abundancia relativa del estafilococo y disminuyen los lactobacilos y la Akkermansia mucinífila, observamos una reducción muy importante de la adiponectina. ¿Esto qué significa? Esto significa que tanto Staphylococcus aureus, Lactobacillus casei y Lactobacillus paracasei son potenciales biomarcadores de las alteraciones metabólicas en los niños con obesidad. ¿Y para qué hacemos todos estos estudios de la microbiota? Para buscar estrategias terapéuticas desde el nacimiento hasta hacia la senectud. Estas vías que nosotros estamos identificando nos brindan valiosas oportunidades para desarrollar futuras estrategias para mejorar la salud metabólica y disminuir el riesgo de otras enfermedades relacionadas con la inflamación desde la edad pediátrica, no solo en la edad pediátrica. Como mensaje final, sí quisiera dejarles que el ecosistema que representa la microbiota intestinal constituye una diana prometedora para múltiples estrategias conducentes a mejorar la salud. Yo estoy segura que estamos frente a una de las revoluciones científicas más importantes del futuro y que empezamos a percibir de una manera diferente la importancia que las bacterias juegan en la salud y en la enfermedad. Y aunque todavía nos queda muchísimo por entender y un largo camino por recorrer, ya estamos sin duda en el inicio de una nueva era en el estudio de la relación entre las bacterias y el cuerpo humano, y este conocimiento nos proporcionará las bases para nuevas aplicaciones en el tratamiento y prevención de diversas enfermedades como la obesidad y sus comorbilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Isabel Burguete. Ahora le pediré al doctor Rodrigo Vázquez Frías que nos presente su tema de respuesta inmune y enfermedades alérgicas.